Ok, antes de comenzar este video quiero decirles que fue muy complicado hacerlo. Espero que les guste y si es así déjenme un like, un comentario y suscríbanse. La neta eso me ayuda muchísimo. El video de hoy será diferente. Como es un anime muy corto vamos a analizar a todos los personajes. Por eso fue tan complicado hacerlo. Les mando un beso. Que por cierto suscríbanse que ya estamos cerca de los 10,000. Adiós. La felicidad, el dolor, la desesperación y la esperanza a lo largo de la vida parecen entrelazarse como hilos de un mismo tejido. Sin embargo, el anime que analizaremos hoy no solo nos muestra esta compleja combinación de emociones, sino que también nos advierte sobre un peligro más profundo, como el deseo genuino de ayudar a los demás puede transformarse poco a poco en un pecado imperdonable. No olvides suscribirte y darle like ya que hoy exploraremos Takopi no Gensai, y si quieres que analice a alguien más déjamelo saber en la parte de los comentarios. Así que vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Takopi es un extraterrestre proveniente del planeta feliz, enviado a la Tierra con una misión sencilla pero ambiciosa: repartir felicidad a todas las personas que pueda. Un día se cruza con Shizuka, una niña cuya mirada apagada y actitud distante contrastan con el entusiasmo inocente de Takopi. Aunque él intenta agradecerle por la comida que le ofreció, mostrándole sus herramientas felices para volar, Shizuka no muestra interés alguno. Con voz calmada pero cargada de resignación, le dice que aunque pueda volar, nada cambiará. Una señal temprana y silenciosa del profundo sufrimiento que Shizuka arrastra consigo. Sin embargo, Shizuka evita el contacto con sus demás compañeros de clase. Takopi, sin comprender la situación, interpreta su aislamiento como un simple juego, revelando así el lado más puro e ingenuo de su personalidad. Con la intención de alegrarla, Takopi le muestra una de sus herramientas, una pequeña cámara fotográfica capaz de imprimir instantáneamente en un papel feliz, con la imagen capturada. Shizuka, sin mucho entusiasmo, comenta que sería mejor un celular. Antes de que Takopi pueda explicarle la verdadera función de su invento, ella se aleja apresuradamente para comprar de nuevo una tabla de ayuda. Takopi está decidido a hacer que Shizuka sonría, pero por más que intenta mostrarle nuevos aparatos, no logra impresionarla. Todo cambia un día, cuando Shizuka debe regresar rápidamente a casa para alimentar a su perro, Chapi. Esta vez invita a Takopi a acompañarla. Apenas llegan, Chapi corre hacia Shizuka y comienza a lamberle el rostro. Ella por primera vez sonríe con naturalidad, dejando ver el profundo vínculo que comparte con él. Durante la conversación, Shizuka menciona que su madre no está, pues se encuentra con un cliente. Al preguntarle por su padre, responde que no tiene. Más tarde le cuenta que Chapi ha estado con ella desde que eran pequeños. Su padre lo dejó antes de marcharse. Shizuka afirma que mientras Chapi esté a su lado, podrá soportar cualquier dolor. Para ella, su perro no solo es una mascota, sino el último lazo de afecto y estabilidad que le queda. Mientras caminaban juntos, Takopi le habló a Shizuka sobre el planeta feliz y le prometió que algún día la llevaría allí, un lugar lleno de magia y alegría. Sin embargo, Shizuka, con una mirada distante, le confesó que no creía en la magia. Dijo que no podía visitar ese planeta ni volver a ver a su padre. Aún así, Takopi le aseguró que encontraría la manera de hacerla sonreír para después despedirse. Al día siguiente, la realidad golpeó con fuerza. Shizuka regresó cubierta de tierra, con golpes visibles y sosteniendo en sus manos el collar de Chapi. Explicó que había tenido una pelea con una amiga. Takopi, buscando ayudar, le ofreció el listón de la reconciliación, una herramienta mágica capaz de estirarse hasta el infinito y unir a dos personas en paz. Shizuka le pidió usarlo a solas. Sin embargo, la madre de Takopi siempre le había advertido que cuando un humano utilizara una herramienta feliz, él debía estar presente. Pero confiando en ella, aunque con una ligera duda, se lo entregó. Sin saberlo, en ese momento estaba sellando el destino de Shizuka. El tiempo pasó, y al principio Takopi no se preocupó. Sin embargo, la inquietud creció con cada minuto. Rápidamente corrió hacia la casa de Shizuka. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Takopi encontró a Shizuka sin vida. Había usado el listón para quitarse la vida. Takopi quedó destrozado. La culpa lo consumía al recordar que había roto una de las reglas más importantes de su madre, y que por ello Shizuka había perdido la vida. La muerte, el único destino que iguala a todos en el universo y contra el cual ninguna herramienta feliz puede luchar.
Sin embargo, recordando la cámara con la que había tomado una foto con Shizuka días antes, comprendió algo. Esa herramienta tenía el poder de retroceder en el tiempo. Si colocaba una fotografía impresa en ella, podía volver exactamente al instante en que fue tomada. Movido por la desesperación y el deseo de cambiar ese trágico final, Takopi la utilizó. Esta vez su meta no era solo entender por qué Shizuka había tomado esa decisión, sino reescribir su destino para que pudiera vivir un futuro en el que la felicidad fuera posible. Al regresar al pasado, Takopi se aferró a esa misión. Acompañó a Shizuka a la escuela. Pronto la dolorosa verdad salió a la luz. Ella estaba siendo víctima de acoso escolar. Primero necesitaba llegar a este punto para explicar toda la complejidad de Shizuka. Shizuka es una niña que no solo sufre acoso escolar en la escuela, su madre es una persona ausente y su padre la abandonó cuando era una niña. El único vínculo genuino que tiene es Chappie, su perro. En el caso de Shizuka, su vida es un ejemplo claro de cómo crecer sin apoyo emocional deja heridas muy profundas. Desde pequeña no tuvo un apego seguro con sus padres. La madre está ahí físicamente, pero emocionalmente está desconectada y el padre directamente la abandona. Esto desde la psicología del apego significa que Shizuka aprende a no esperar cuidado ni protección de los adultos, y eso moldea su forma de relacionarse con el mundo, siempre con el miedo al rechazo y con la sensación de que no vale lo suficiente. A esto se le suma el acoso en la escuela. No solo es una agresión externa, sino una confirmación de lo que ella ya siente en casa, que no es importante para nadie. Aquí entra en juego lo que llamamos indefensión aprendida, que es básicamente cuando una persona deja de luchar porque siente que haga lo que haga, nada cambiará. 本当に大丈夫だからじゃあ違う先生に相談するとかはあの人ちょっと怖いしどうせ変わらないよ Sin un adulto que la respalde o la proteja, la escuela se convierte en otro lugar hostil. Es por eso que a pesar de los intentos de Takopi por enseñarle sus herramientas, a ella no le interesan. Y esto hace que Chappie sea tan importante. En medio de todo esto, Chappie, su perro, no es solo una mascota, es su refugio emocional. Es el único que le demuestra cariño constante y sin condiciones. En psicología, este vínculo actúa como un factor protector contra la depresión, pero también puede ser un arma de doble filo. Si el único lazo afectivo fuerte que tiene es con un animal, corre el riesgo de cerrarse más a las personas y de depender demasiado de esa única fuente de cariño. Pero ¿se han dado cuenta de que en este pequeño tiempo que llevamos conociendo a Shizuka, ella parece como desconectada, apática y silenciosa? Bueno, esto tiene una explicación psicológica. Esto es porque Shizuka utiliza el silencio y la apatía como mecanismo de defensa. No es que no sienta nada, sino que ha aprendido a ocultarlo o apagarlo para protegerse. En psicología, este tipo de conducta suele aparecer en personas que han vivido situaciones donde expresar emociones les trae más problemas que soluciones. 違うけどちょっと静かに学校の人いるから見つかったら保健所 En el caso de Shizuka, el silencio funciona como un escudo. Al no hablar mucho, evita exponerse, evita dar información que puede ser usada en su contra, y sobre todo, reduce las oportunidades de quien la hiera verbal o emocionalmente. La apatía, por otro lado, es como una armadura que la hace parecer que nada le importa. No es que no le importe en realidad, sino que si muestra indiferencia duele menos cuando algo le sale mal. Es como decir, si no me importa, no me pueden herir, aunque por dentro sí la esté afectando. Este mecanismo es muy común en personas que han pasado por rechazo, abandono o acoso, porque se convierte en una forma de no darle poder a los demás. El problema es que con el tiempo, esta estrategia que alguna vez sirvió para sobrevivir puede aislarla más y dificultar que reciba apoyo real. Con el tiempo, Takopi comenzó a acompañar a Shizuka a la escuela, intentando protegerla sin que nadie lo notara. Para ello ideó un ingenioso disfraz, se convirtió en una planta decorativa. Sin embargo, lejos de ayudar, esto solo sirvió para que las demás niñas la molestaran aún más. なんで頭に毒ダミつけてんの変なのダッサ Takopi, decidido a descubrir la verdadera razón de aquel trágico final, observaba cada detalle. Pero su constante optimismo se convertía en un velo que distorsionaba la realidad, ocultándole el verdadero dolor que Shizuka soportaba. Durante una clase, la maestra le pidió a Shizuka que resolviera un ejercicio, pero ella no encontraba su libreta. Takopi ingenuamente pensó que esa era la causa de su muerte, que todo se había desencadenado porque olvidó hacer la tarea. Convencido de poder arreglarlo, regresó en el tiempo y esta vez le dio las respuestas para que pudiera contestar bien. Shizuka acertó, pero nada cambió. El acoso continuó, esta vez burlándose de la comida que llevaba y que aún no había tocado. Takopi, creyendo que así podía ayudarla, la terminó por ella. Además, le ayudó a recuperar su cuaderno y su mochila. Aún así, Takopi no entendía la magnitud del problema. Para él, todo parecía una simple pelea entre amigas. Estaba convencido de que Marina, la niña que la acosaba, solo estaba enfadada con Shizuka. Pero al día siguiente, las amigas de Marina le dijeron a Shizuka que ella quería hablar con ella. Takopi, con su inocencia habitual, creyó que era una oportunidad perfecta para reconciliarse. Sin embargo, Shizuka no reaccionó con alivio, sino con un miedo profundo, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo mucho peor. まだ行かないっぴかマリナちゃん待ってるっぴ行くもう行くから
Takopi, convencido de que todo se podía resolver con una buena conversación, le dijo a Shizuka que hablar era la mejor manera de arreglar las cosas, pero ella con voz temblorosa le respondió que era fácil decirlo, especialmente para alguien que jamás había hablado con Marina. Solo mencionar su nombre pareció aumentar el peso en sus hombros. La tensión se apoderó de Shizuka. Takopi, creyendo que podía ayudarla, tuvo una brillante idea: usar una herramienta feliz para transformarse en ella y así enfrentar a Marina en su lugar. Sin perder tiempo corrió hacia el encuentro, pero antes de pronunciar una palabra, Marina le dio un golpe que lo dejó aturdido. Takopi, con lágrimas en los ojos, trató de entender lo que pasaba. Mencionó que en su planeta no se tocaban tan fuerte. A pesar del miedo, Takopi intentó insistir en hablar, pero Marina lo interrumpió con frialdad. Si tenía tiempo para conversaciones, era mejor que le devolviera a su padre. En ese instante, antes de que Marina le clavara un lápiz, Takopi activó de nuevo la cámara y regresó el tiempo una vez más. Takopi llega con una visión del mundo totalmente ingenua, pero no porque sea tonto, sino porque su experiencia vital no incluye la existencia de la maldad. En psicología, esto se parece mucho a alguien que crece en un entorno extremadamente protegido o idealizado, y luego de golpe se enfrenta a una realidad que no encaja con lo que creía. Es como si todo su mapa mental del mundo estuviera dibujado con arcoíris y flores, y de pronto le ponen enfrente un paisaje gris lleno de conflictos. Su optimismo es genuino, pero también es frágil, porque no está respaldado por herramientas para lidiar con el dolor, la injusticia o la violencia. Esto genera un choque cultural y emocional. En su planeta, las relaciones se basan en la bondad y la cooperación, mientras que en la Tierra descubre dinámicas de egoísmo, agresión y abuso. Y aquí es donde se ve un punto muy interesante. Su incomprensión no es solo ingenuidad, sino una especie de disonancia cognitiva, un conflicto interno en lo que cree que debería ser el mundo y lo que realmente ve que es. Takopi representa el impacto emocional que sufre cualquier persona cuando se pierde su inocencia social y descubre que el mundo no es tan justo o bueno como pensaba. Este choque puede llevar a una crisis de valores, porque obliga a preguntarse: si el mundo es así, ¿cómo debería actuar yo? Y Takopi, con su naturaleza pura, trata de responder siempre con bondad. Takopi, al llegar a la Tierra con esa visión tan optimista y pura, se enfrenta a un mundo donde la maldad, el dolor y la injusticia no solo existen, sino que parecen dominar muchas situaciones. Este choque entre su experiencia idealizada y la realidad lo pone en una crisis emocional profunda. En psicología, cuando alguien se enfrenta a una realidad que contradice sus creencias más arraigadas, puede experimentar lo que llamamos una crisis de sentido. Es como si su manual de instrucciones para entender el mundo ya no sirva, y eso genera ansiedad, confusión y frustración. A lo largo de la historia, Takopi intenta mantener su actitud bondadosa y optimista, pero la realidad lo golpea una y otra vez. Esto lo lleva a una especie de desgaste emocional, donde su inocencia empieza a resquebrajarse y siente culpa o impotencia por no poder cambiar las cosas. Desde la psicología, esto puede verse como un choque entre su idealismo y la realidad dura, que puede generar sentimientos de desesperanza y agotamiento emocional, pero esta desesperanza lo llevó a tomar una drástica decisión. A pesar de sus ganas por ayudar, el miedo paraliza a Takopi. Incapaz de actuar directamente, decide transformarse en Shizuka para llamar a un maestro. Aunque su amigo Asuma intenta intervenir y apoyarla, Shizuka se niega, resignada, afirmando que nada cambiará realmente. Con el tiempo, Shizuka le confiesa a Takopi que sabe de su ayuda constante. Le revela que Marina empezó a tratarla así desde que su padre se hizo amiga de su madre, pero la realidad vuelve a golpear con fuerza. Al regresar a su casa, Marina encuentra a su madre sumida en una profunda depresión. Le informa que su padre cenará nuevamente con la madre de Shizuka. La madre de Marina, furiosa por haber llegado tarde a la cena, le toca la mejilla. Marina, aterrorizada, queda paralizada, reflejando el infierno que está viviendo en su hogar. Mari-chan wa mama no mikata da yo ne. Mama no ohanashi kiite kureru yo ne. Al día siguiente, Marina dejó de molestar a Shizuka, un pequeño respiro en medio de tanta tormenta. Esa misma noche, mientras paseaba Shappi bajo el cielo estrellado, Shizuka se sinceró con Takopi. Le confesó que la noche en que su padre se fue, había rezado a las estrellas, con la esperanza de que sus padres no se divorciaran. Sin embargo, ese deseo nunca se cumplió. Fue entonces cuando comprendió que la magia no existía, ni tampoco un dios que la escuchara.
Cuando Shizuka se abre con Takopi y le cuenta que esa noche, cuando su padre se fue, rezó a las estrellas esperando que sus padres no se separaran, está revelando algo muy profundo: su necesidad de aferrarse a una esperanza, a una fuerza externa que pudiera cambiar lo que estaba fuera de su control. En psicología esto se relaciona con lo que llamamos la búsqueda de sentido y la necesidad de creer en algo que dé seguridad cuando la realidad es dolorosa. Esa noche representa un momento clave para Shizuka, porque al ver que su deseo no se cumplió, experimenta una especie de pérdida de fe, que va más allá de lo religioso. No se trata solo de dejar de creer en un dios o en la magia, sino de enfrentar la realidad, de que a veces, por más que queramos, las cosas no cambian, solo por pedirlo o desearlo. Esto puede generar sentimientos profundos de abandono, desesperanza y desamparo, que son comunes en personas que atraviesan rupturas familiares o pérdidas importantes. Desde un punto de vista emocional, ese instante marca un quiebre. Es cuando Shizuka comprende que el mundo no es justo ni mágico, y que ella no puede depender de fuerzas externas para protegerla o hacer que el sufrimiento desaparezca. Aunque la noche parecía tranquila, Marina encontró a Shizuka paseando junto a Chapi. Sin pensarlo, comenzó a golpearla. Chapi reaccionó para defenderla, pero todo había sido un plan. Marina llamó a la perrera para que se lo llevaran. Shizuka, desesperada, rompió en llanto, mientras Takopi regresaba el tiempo una vez más. Esta vez intentó un camino distinto, cambiando de lugar, de día y de horario para que Marina no los encontrara, pero no importaba cuántas veces lo intentara, siempre aparecía y siempre con el mismo final. Finalmente llegaron al hospital. La madre de Shizuka, ausente hasta entonces, le dijo que Chapi volvería con su padre y que los perros que muerden no pueden vivir en la ciudad. Luego se marchó a trabajar, dejando solo a su hija. En este punto creo que ya todos sabemos en qué trabaja la mamá, ¿no? Guiño guiño, creo que no es necesario explicarlo, la neta. Takopi lo había intentado una y otra vez, pero el destino parecía inamovible. Al día siguiente, Shizuka regresó a la escuela, donde todos ya sabían lo ocurrido. El acoso volvió a empezar, aunque esta vez Azuma intervino para detenerlo. Sin embargo, antes de irse, Marina se despidió de sus amigas e interceptó a Shizuka, convenciéndola de ir al bosque a hablar sobre Chapi. En cuanto estuvieron lejos, Marina comenzó a golpearla. Entre insultos le reveló que su perro había muerto. Le dijo que no tenía madre ni padre, que nadie le importaba y que lo mejor sería que dejara de existir. Añadió que el dinero que tenía salía de la cartera de su padre y que si ella no existiera, él habría podido comprarle otro anillo a su madre. お前にはパパもいない、優しいママもいない。お前も死んでよ。お前の生活費どこから出てると思う？うちのパパの財布だよ。 En medio de la golpiza, Takopi temblaba. Quería ayudarla, pero el miedo lo paralizaba, hasta que impulsado por la desesperación se lanzó sobre Marina y la golpeó con la cámara. En ese momento, Marina murió en el acto. Takopi llega a la Tierra con una visión completamente ingenua de las relaciones humanas. En su planeta no existe la maldad, así que al principio no entiende por qué las personas se lastiman, mienten o hieren a quienes quieren. Su primer contacto con Shizuka lo impulsa a querer ayudarla de forma inmediata, casi como un reflejo instintivo, porque percibe su tristeza y soledad. Al inicio sus emociones están guiadas por una empatía pura, pero a medida que convive con los humanos comienza a experimentar sentimientos que antes no conocía, como el miedo, los celos y la preocupación. El miedo surge cuando se da cuenta de que no puede controlar el sufrimiento que rodea a Shizuka, y que a diferencia de lo que pensaba, el mundo no siempre responde a las buenas intenciones. Los celos aparecen de forma más sutil, vinculados a su temor de perder la conexión especial que tiene con ella, especialmente cuando otras personas, incluso que no son un verdadero apoyo, parecen ocupar su atención. Y la preocupación se convierte en una constante, porque empieza a comprender que las acciones humanas pueden tener consecuencias irreversibles, algo que en su planeta no sucede. Su decisión de matar a Marina es el punto más drástico de este cambio emocional. Desde su lógica alienígena lo ve como un acto de ayuda, una manera de eliminar la fuente de sufrimiento de Shizuka. Sin embargo, aquí se refleja un error muy humano: confundir protección con control y pensar que un problema desaparece eliminando a quien lo genera, sin considerar las repercusiones emocionales y morales. Esta acción muestra cómo Takopi, aun con su bondad original, empieza a adoptar conductas influenciadas por la violencia humana, creyendo que está actuando en nombre del amor o la amistad. マリナちゃん、なんだかおかしいっぴ。ハッピーカメラでやり直してちゃんとお話。あれっぴ。 En el fondo, su necesidad de ayudar a Shizuka no es solo por compasión, sino porque ella se convierte en su ancla emocional en un mundo que no entiende. Ella le da un propósito, y Takopi, sin tener un marco ético humano claro, recurre a medidas extremas porque interpreta la realidad desde una mezcla de ingenuidad y desesperación aprendida en la Tierra. Cuando Takopi se dio cuenta de lo que había hecho, quedó paralizado.
El peso de la acción lo golpeó de inmediato, pero Shizuka reaccionó de forma opuesta. No podía evitar sentirse aliviada. Con una sonrisa tenue le agradeció. Para ella, Marina ya no podía lastimarla más. En ese instante, Shizuka volvió a creer en la magia. Estaba convencida de que si iba a casa de su padre podría volver a ver a Chapi. Su mirada, antes apagada, ahora brillaba con una ilusión que Takopi no comprendía del todo, pero finalmente vio a Shizuka sonreír. Shizuka representa una respuesta emocional moldeada por el trauma prolongado. Su alivio y felicidad momentánea ante la muerte de Marina se puede explicar desde el concepto de la liberación del agresor. Cuando una víctima vive bajo un estrés crónico como el acoso escolar y la humillación constante, su sistema nervioso permanece en alerta permanente, lo que desgasta emocionalmente y genera la sensación de que no hay una salida. Desaparecer la fuente de maltrato, incluso si es de forma extrema, el cuerpo y la mente pueden reaccionar con un alivio inmediato, porque interpretan que el peligro terminó. Esto no significa que moralmente esté bien, pero en el plano psicológico es una reacción entendible. También entra en juego algo que en psicología del trauma se llama justificación cognitiva. Para poder procesar lo que pasó, Shizuka lo enmarca como algo positivo. Su sonrisa y agradecimiento a Takopi no son necesariamente una validación fría del asesinato, sino un intento de su mente de aferrarse a la idea de que ahora estoy a salvo. En víctimas jóvenes, este tipo de reacciones puede verse amplificado por la falta de herramientas emocionales y éticas para comprender la magnitud del acto. Sin embargo, la presión se pondría aún peor. En ese momento, Asuma apareció. Shizuka no dudó en contarle que Marina había muerto gracias a la magia del extraterrestre. Asuma serio le explicó que nadie creería esa historia y que lo más probable era que Shizuka terminara en un reformatorio. Ante esa posibilidad, Shizuka se aferró a una sola idea: si eso pasaba, no volvería a ver a Chapi. Desesperada, le preguntó si había otra manera. Asuma guardó silencio unos segundos y finalmente dijo que lo mejor sería ocultarlo. Al principio dudó, pero Shizuka lo miró a los ojos y le pidió ayuda. No tenía a nadie más. En ese instante, la historia dejó entrever un pequeño rasgo del propio trauma de Asuma, algo que lo empujó a aceptar. Con las herramientas de Takopi construyeron un dispositivo para conservar el cuerpo intacto. Takopi incluso adoptó la apariencia de Marina para evitar sospechas. Aún así, no pudo evitar preguntar si lo que estaban haciendo estaba bien. La sonrisa de Shizuka fue su única respuesta, y esa imagen bastó para convencerlo. Juntos enterraron a Marina. Más tarde, Takopi regresó a la casa de Marina. Al cruzar la puerta, la supuesta imagen de una niña agresiva se desmoronó para revelar una verdad mucho más oscura. Un padre violento que insultaba y maltrataba a su esposa sin piedad. La crudeza de esa escena mostraba el infierno en el que Marina había crecido. Marina es un claro ejemplo de cómo la violencia puede transmitirse como un patrón aprendido dentro de la familia. Desde la psicología esto se explica con la teoría del aprendizaje social. Los niños no solo aprenden lo que se les enseña en forma directa, sino que también absorben lo que ven. Si su padre es abusivo y su madre manipula y agrede, Marina crece observando que las relaciones se manejan a través del control, el miedo y la fuerza. Esto normaliza la agresión como una herramienta para resolver conflictos o imponer autoridad. En su casa, Marina ocupa el papel de hija, es decir, de alguien que está en una posición menor de poder frente a una figura adulta dominante. Esto genera una sensación de vulnerabilidad y falta de control. Cuando está en la escuela, el escenario cambia. Allí encuentra un espacio donde ella puede colocarse en el lado fuerte, repitiendo los mismos métodos que vive en su hogar, pero ahora como agresora. Es un mecanismo para recuperar una sensación de control que no tiene en casa. El acoso como reafirmación de poder funciona aquí como una válvula de escape. Marina proyecta sobre otros como Shizuka la rabia, la frustración y el miedo que acumula en su entorno familiar. Esto no es una excusa, pero sí una explicación. La agresión se convierte en su idioma emocional, porque es el que ha aprendido y reforzado durante años. Incluso puede experimentar una sensación momentánea de alivio o superioridad al ejercerla, porque su mente asocia el ser agresiva con no ser la víctima. En pocas palabras, Marina no solo repite la violencia de su hogar, la recicla y la canaliza hacia quienes percibe como más débiles, creando un ciclo donde el dolor que percibe se convierte en el dolor que inflige. El odio de Marina hacia Shizuka nace de una herida que mezcla abandono, traición y confusión. Cuando su padre se va con la madre de Shizuka, Marina no lo interpreta como un conflicto entre adultos, sino como algo personal. En su mente infantil todo se simplifica en la idea dolorosa. Si Shizuka no existiera, mi papá seguiría aquí y mis padres estarían bien. Esta forma de pensar no es rara en niños que viven rupturas familiares, porque tienden a buscar un culpable concreto para darle sentido a algo que en realidad es mucho más complejo. Ese resentimiento se convierte en el motor del acoso. Marina no ve a Shizuka como una compañera de clase, sino como el símbolo de todo lo que perdió: su familia, la seguridad en casa y la imagen de un padre presente. Cada vez que la molesta en su mente está castigando a la causante de su dolor. El problema es que esto alimenta un ciclo en el que la rabia nunca se resuelve, porque Shizuka no es la verdadera razón de lo que pasa, pero es más fácil atacarla a ella que enfrentar la realidad de que fueron las decisiones de sus padres las que rompieron su hogar.
Más tarde, todos comenzaron a idear un plan para que Shizuka pudiera visitar a Chapi en casa de su padre. Sin embargo, en medio de la conversación apareció el hermano mayor de Asuma, solo para saludar. Para cualquiera habría sido un momento trivial, pero en Asuma despertó una irritación silenciosa. Su hermano trabajaba en lugar de estudiar, y todo para comprarle un anillo a su novia. Shizuka, con una frialdad disfrazada de consejo, le sugirió que lo robara. Afirmó que si lo hacía, su hermano se vería obligado a dejar el trabajo. Asuma dudó, pero ella supo encontrar las palabras para convencerlo. Esa misma noche, Asuma lo intentó con la ayuda de Takopi. Sin embargo, al final no pudo hacerlo. Cuando Takopi le comunicó que el plan había fallado, algo en la mente de Asuma se quebró. El recuerdo de su trauma infantil volvió con fuerza. Su madre lo comparaba constantemente con su hermano mayor, repitiéndole que no podría comer hasta que mejorara sus calificaciones. Esa presión se mantuvo durante años, hasta que su madre empezó a preguntarse si acaso él no era más que una pérdida de tiempo. Al día siguiente, Takopi adoptó la forma de Marina. Comenzó a pasar más tiempo con Shizuka. Para los demás, el cambio era desconcertante. Después de tanto acoso, las dos ahora parecían amigas inseparables. Poco a poco, el plan para proteger a Shizuka empezaba a tomar forma. A pesar de su deseo de ayudar, Takopi contaba con una herramienta especial de su planeta, un reloj capaz de retroceder el tiempo. Sin embargo, por alguna razón, no podía volver a su hogar, aunque no lograba recordar el motivo. Esa misma noche, Takopi regresó a la casa de Marina. Su padre estaba allí, y con una sonrisa elogió lo animada que se veía últimamente, invitándola a visitar su casa. Takopi aceptó, pues allí se encontraba Chapi, en Tokio, pero su madre, al percatarse de la situación, se sintió traicionada. Esa misma noche la golpeó con fuerza. Entre cada golpe, su madre lloraba y gritaba. Le decía que Marina siempre había estado de su lado, que sabía que esa no era su hija realmente, y suplicaba que se la devolvieran. Entre lágrimas repetía que no sabía quién era esa persona, que ahora tomaba la forma de su hija. Solo quería que su Marina verdadera regresara. Pero para poder entender a Marina completamente es necesario entender a su madre. La madre de Marina es un ejemplo de cómo la manipulación emocional y el control puede volverse herramientas centrales en las relaciones familiares. Ella sabe que su esposo la abandonó por otra mujer, lo que genera en ella una combinación de resentimiento, miedo a perder el poder y la necesidad de controlar a su hija. Durante años Marina estuvo de su lado, no necesariamente por elección genuina, sino porque la madre imponía su afecto y le daba atención a través del miedo y la violencia. En psicología esto se conoce como vínculo coercitivo, donde el cariño y la aprobación se mezcla con castigos físicos o emocionales, creando una dependencia emocional tóxica. Cuando Takopi adopta la identidad de Marina y empieza a ser feliz, la madre reacciona con enojo, porque percibe que esa autonomía y alegría amenazan su control. Ella siente que su hija se aleja de la dinámica de poder que siempre mantuvo, y teme perder el rol central que la vincula a ella. Además, la madre intenta restaurar la versión obediente de Marina, porque le permite reafirmar su autoridad y mantener un sentido de estabilidad familiar, que en su mente siempre ha dependido de que Marina esté bajo su control. En términos psicológicos, la madre está atrapada en un patrón de control emocional y coacción, donde el amor que ofrece no es libre ni seguro, sino condicionado y manipulador. Su comportamiento refleja cómo los adultos pueden proyectar sus inseguridades y frustraciones sobre los hijos, usando la culpa, el miedo y la manipulación para mantener la dinámica familiar tal como ellos la necesitan, sin importar el bienestar real de la hija. El comportamiento de Marina está muy ligado a la dinámica que tuvo con su madre, y desde la psicología se puede entender como un ejemplo clásico de cómo los patrones familiares moldean la conducta de un niño. Crecer con una madre que combina manipulación emocional con agresión física genera en Marina lo que se conoce como apego inseguro desorganizado. Esto significa que aunque busque el cariño de su madre, no puede confiar en lo que recibirá de manera constante o segura, y aprende a vincular el afecto con el miedo y la obediencia. Por eso Marina siempre estaba de su lado. No era una elección libre, sino un patrón aprendido de supervivencia emocional. ¿Qué onda? ¿Qué les está pareciendo el video? ¿Cansados? Si llegaste hasta aquí, suscríbete y deja tu like. Ya casi somos 10,000 en el canal. Ya son las 2 de la mañana mientras estoy haciendo esto, pero no hay pedo. Seguimos. Takopi comenzó a sentir el peso insoportable de la culpa por haber terminado con la vida de Marina. De manera intermitente se disculpa con todos, intentando explicarse e intentando justificar sus acciones. Pensaba constantemente si eso era realmente lo que debía hacer, pero el peso de sus decisiones lo sobrepasaba. Esta escena es brutal. La culpa de Takopi surge cuando toma decisiones que, aunque buscan ayudar, terminan causando dolor. Matar a Marina es el punto más intenso de este aprendizaje. De repente comprende que una acción, incluso hecha con la mejor intención, puede tener un impacto irreversible en otros y en sí mismo.
Esto activa lo que en psicología se llama conciencia moral y emocional moral, donde el individuo siente remordimiento y responsabilidad por el daño causado. Para Takopi es un choque brutal. Todo su esquema mental de hacer el bien se rompe, porque descubre que el mundo no responde a la bondad de manera lineal. Al enfrentar la culpa, también empieza a reconocer cómo sus decisiones afectan a los demás. Antes no podía imaginar que sus actos tendrían consecuencias tan profundos. Ahora experimenta ansiedad, arrepentimiento y una especie de sobrecarga emocional. Esto refleja un crecimiento psicológico real. Está aprendiendo que la vida no es blanco y negro, que ayudar implica riesgo y que incluso con buenas intenciones podemos herir a quienes queremos proteger. Su proceso de culpa no es solo doloroso, sino también formativo. Le enseña que la responsabilidad emocional es parte inevitable de las relaciones humanas. Sin embargo, el cuerpo de Marina sería descubierto. Pero eso lo miraremos en la segunda parte, que se sube el día martes, para que actives la campana y estés al pendiente para cuando lo suba. Así que nos vemos en el siguiente video.